La casa estaba silenciosa. Luces tenues, sombras alargadas. El aire, quieto y pesado. Solo otro martes por la noche. Arropé a mi hijo, David, en la cama. Su oso de peluche favorito, Teddy, a su lado. Un cuento, un beso, la luz tenue de una lamparita. Los rituales de la paternidad, reconfortantes en su repetición. Apagué la luz, el crujido familiar de la puerta una canción de cuna. Abajo, el tic-tac del reloj marcaba el paso de un día más. Mi esposa, dormida en nuestra habitación. La casa, en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador. La paz se asentó como una manta cálida. Por ahora. Un gemido desde la habitación de David. Un crujido de sábanas. Luego, su vocecita temblorosa. «Papi, hay algo debajo de mi cama». Suspiré. Los monstruos debajo de la cama. La batalla nocturna de todos los padres. «Es solo tu imaginación, hijo», dije con voz tranquilizadora. «Duérmete». «Pero papi». Su voz era un susurro ahogado. Lo vi. Fui a su cama, me senté en el borde. «¿Qué viste, David?» Mantuve mi voz suave, aunque la impaciencia me carcomía la compostura. Señaló con un dedo tembloroso debajo de la cama. El monstruo. Con un suspiro cansado me arrodillé. Había sido un día largo y agotador, y lo último que necesitaba era lidiar con los miedos nocturnos de David. Miré en la oscuridad debajo de la cama, esperando encontrar solo sombras y polvo. Pelusas, un coche de juguete perdido. Nada más. No había monstruos ni fantasmas, solo los restos olvidados de juegos pasados. «¿Ves?», le dije, volviéndome hacia él. «Solo tu imaginación». Intenté sonreír para tranquilizarlo, aunque en el fondo sabía que sus miedos eran reales para él. Al empezar a levantarme, una ráfaga fría me golpeó. Fue tan repentina que me hizo estremecer. Una ola de aire helado, con olor a tierra húmeda y a podrido. Era un olor que no pertenecía a la habitación de David. Desapareció tan rápido como llegó, dejando tras de sí un escalofrío persistente y un cosquilleo de inquietud en mi piel. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Temblé, atribuyéndolo a la corriente de aire de la ventana. Me acerqué y cerré las cortinas, esperando que eso detuviera el frío, pero en el fondo se había plantado una semilla de duda. ¿De dónde venía realmente ese aire helado? Ese frío se sentía mal. No era solo una corriente de aire, era algo más, algo que no podía explicar. Le dije a David que solo era el viento, lo arropé de nuevo. Intenté sonar convincente, pero mi voz temblaba ligeramente. Pero al salir de su habitación, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Miré hacia atrás una vez más, asegurándome de que David estuviera bien, antes de cerrar la puerta con cuidado. De vuelta en mi cama, el sueño me eludía. El reloj hacía tic-tac, cada segundo un martillazo contra mi ansiedad. El punto frío debajo de la cama de David. El olor. Podría haberlo imaginado. La lógica luchaba contra el miedo primitivo que se apoderaba de mis entrañas. Tenía que ser una corriente de aire, un truco de los sentidos. No existían los monstruos. Pero la duda persistía. Una sombra en el rincón de mi mente, tomando la forma de algo monstruoso, algo maligno. Al día siguiente, David se negó a acercarse a su cama. Su miedo era palpable, y no había manera de convencerlo de que todo estaba bien. No quería dormir en su habitación. Cada vez que intentábamos llevarlo, se ponía más ansioso y se negaba rotundamente. Se aferraba a su madre, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Era desgarrador verlo así, tan vulnerable y asustado. Mi esposa, siempre pragmática, lo descartó como una pesadilla. Ella creía que con el tiempo, David superaría su miedo. Pero yo no podía olvidar el recuerdo de ese frío, del olor. Algo en mi interior me decía que había más de lo que podíamos ver. Mi miedo por David se transformó en un terror sofocante. No podía dejar de pensar en lo que podría estar acechando en las sombras. Sentía la responsabilidad de protegerlo, de enfrentarme a lo que acechaba en las sombras. No podía permitir que algo le hiciera daño. Esa noche, dormí en el suelo junto a la cama de David, armado con un bate de béisbol.
Sabía que era una precaución ridícula, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Una precaución ridícula, lo sabía, pero me daba un poco de tranquilidad. Al menos, sentía que estaba haciendo algo para proteger a mi hijo. La noche transcurrió sin incidentes, pero mi miedo seguía ahí, un compañero constante. Sabía que no podía bajar la guardia, no mientras David siguiera tan asustado. Los días se convirtieron en semanas. El miedo de David, lejos de desaparecer, se intensificó. Se volvió retraído, nervioso ante cualquier pequeño sonido. La alegría había desaparecido de sus ojos, dejando una mirada atormentada que reflejaba mi propio terror creciente. Lo intentamos todo. Juguetes nuevos, una lamparita que proyectaba estrellas en el techo, incluso un cachorro. Nada funcionó. El monstruo debajo de la cama se había convertido en la realidad de David, y por extensión, en la mía. Busqué en internet, leí sobre los miedos infantiles, buscando una explicación racional, pero en el fondo, lo sabía. Esto era diferente. Esto era real. Desesperado, recurrí a la única persona que pensé que podría entender. El padre Miguel, nuestro párroco, siempre había sido una fuente de consuelo, un faro de fe en un mundo que a menudo parecía desolador. Le conté todo: el frío, el olor, el terror de David. Escuchó pacientemente, con los ojos llenos de compasión. Cuando terminé, puso una mano sobre mi hombro. A veces, dijo, con voz suave, la oscuridad que nos atormenta es más que un producto de nuestra imaginación. Sus palabras, aunque inquietantes, me ofrecieron un rayo de esperanza. Me creía. Y lo que es más importante, sabía qué hacer. Esa noche, el padre Miguel vino a nuestra casa. Era una noche oscura y tormentosa, con el viento aullando y la lluvia golpeando las ventanas. La atmósfera era pesada, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía inquietante. Trajo consigo las herramientas de su oficio. Agua bendita, cuidadosamente guardada en una botella de cristal que reflejaba la luz de las velas parpadeantes. Un crucifijo de madera antigua y una Biblia con páginas desgastadas por el uso constante. Entró en la habitación de David, que estaba sumida en una oscuridad casi palpable. La única luz provenía de una pequeña lámpara en la esquina, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Y durante un largo rato, hubo silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos del mundo exterior. Luego, el sonido de oraciones en latín, bajas y urgentes, llenó el aire. Las palabras eran antiguas, cargadas de poder y significado. Me quedé fuera de la habitación, incapaz de moverme, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cada latido resonaba en mis oídos como un tambor. Con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, sentía una mezcla de miedo y esperanza, esperando que el padre Miguel pudiera ayudarnos. Oí un silbido, un gruñido y otros sonidos que no podía identificar, pero que me llenaban de terror. Un sonido que me recorrió la espalda. Luego, un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Seguido de la voz del padre Miguel, fuerte y autoritaria. Sus palabras resonaban con una fuerza que parecía sacudir las paredes. El aire se volvió pesado. La temperatura descendió. Podía ver mi aliento en el aire frío, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Podía sentir la presencia de algo antiguo, algo maligno. Era como si una sombra oscura se hubiera posado sobre la casa. Y entonces, tan repentinamente como empezó, terminó. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de alivio. Sabíamos que algo había cambiado. El padre Miguel salió de la habitación con el rostro pálido pero resuelto. «Se ha ido», dijo, con voz cansada. «Su hijo está a salvo ahora». Y tenía razón. El miedo de David, aunque todavía presente, había disminuido. Durmió tranquilamente esa noche y las noches siguientes. El monstruo debajo de la cama había desaparecido. Pero la experiencia dejó su huella. Nunca volvimos a hablar de aquella noche, pero su recuerdo persistía, una sombra en el rincón de nuestras vidas. Un recordatorio de que algunas cosas no se pueden explicar, solo sobrevivir.